Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, continuamos con las clases de femenino. En esta ocasión vamos a estar hablando del útero. Empecemos. Bueno, el útero es un órgano hueco que va a estar ubicado a nivel de lo que es la pelvis femenina. Vamos a ubicarnos anatómicamente. Nosotros ya estuvimos hablando acerca de los ovarios. Los ovarios iban a estar en comunicación o en contacto con lo que serían las trompas de falopio o trompas uterinas, y vamos a ver que estas trompas uterinas lo que hacen es desembocar en el útero, ¿sí? El útero va a ser un órgano que va a tener básicamente dos porciones importantes, una superior y otra inferior. La superior corresponde a lo que es el cuerpo del útero y la inferior que corresponde a lo que es el cuello del útero. Vamos a ver que también esta región del cuerpo del útero, en la cual terminan desembocando las trompas uterinas, vamos a ver que se la conoce como fondo de útero. Entonces tenemos el fondo, el cuerpo del útero y el cuello del útero. Perfecto. Ahora bien, histológicamente lo vamos a reconocer como un órgano hueco. Entonces vamos a ver de qué va a presentar una luz o cavidad central, que es la cavidad uterina, y a partir de ellas vamos a reconocer tres capas. Estas capas tienen distintos nombres y obviamente va a estar compuesto por distintos tipos de tejidos. Dentro de ellos vamos a ver que reconocemos desde la luz hacia la periferia lo que es el endometrio, ¿sí? Que vendría a ser como la mucosa de este órgano, esta región que está en contacto con la luz, que básicamente es la cavidad uterina, la vamos a reconocer como endometrio. Luego, si nos vamos hacia la periferia, vamos a encontrar esta más gruesa, que reconocemos como miometrio, ¿sí? Ya se darán cuenta que el prefijo mio nos está hablando de músculo, ¿sí? Así que vamos a ver de qué es una capa muscular. Y luego, la más periférica de todas, que está como recubriendo al órgano, corresponde al perimetrio. Esta puede ser una serosa o una adventicia. Y esto se deduce básicamente desde la anatomía. Fíjense que acá tenemos un corte sagital de lo que sería la pelvis, donde vamos a observar la relación anatómica que tiene el útero con los órganos vecinos. Y si recuerdan de esplagnología, recordarán que el peritoneo básicamente es como una especie de saco que está cayendo como si fuera una sábana y estaría recubriendo acá todos estos órganos. Entonces vamos a ver de que una parte del peritoneo va a estar cayendo y recubriendo a lo que es el útero, pero vamos a ver que hay otra porción que está en contacto justamente con este órgano que es la vejiga, y por ende esa región va a presentar una adventicia. Entonces, el perimetrio va a estar compuesto por una serosa o por una adventicia. Bien, empecemos ahora a hablar en más detalle con respecto a lo que es el endometrio. El endometrio va a ser clave en el cuerpo uterino y vamos a ver de que va a estar atado particularmente a la acción de las hormonas, ¿sí? A la acción hormonal, tanto de los estrógenos como de la progesterona, las cuales van a generar cambios en el mismo a lo largo de todo el ciclo sexual femenino, ¿sí? Pero histológicamente vamos a reconocer de que está compuesto por un epitelio cilíndrico simple que va a presentar células ciliadas y células secretoras, ¿sí? Este va a ser el típico epitelio que vamos a ver de que va a estar en contacto con la luz y que va a estar tapizando a el cuerpo del útero. Entonces tenemos un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células secretoras. Además, vamos a ver de que va a estar apoyado por lo que sería un tejido conectivo laxo, que es muy celular, ¿sí? Que lo vamos a denominar como estroma endometrial, ¿sí? Fíjense en que acá vemos un estroma endometrial muy celular, ¿sí? Que es básicamente tejido conectivo. Va a haber fibras, por ejemplo, fibras colágenas, fibras elásticas. También va a haber muchas células, como fibroblastos, fibrocitos, y obviamente va a haber vasos sanguíneos y nervios. Entre ellos vamos a ver la presencia de estas estructuras glandulares que reconocemos rápidamente porque vamos a ver una luz central y en contacto con esa luz vemos la presencia de células epiteliales, ¿sí? Estas son glándulas que tienen una forma tubular muy característica y por eso hablamos de glándulas exócrinas tubulares simples, ¿sí? Esa sería como la clasificación de estas glándulas. Son glándulas exócrinas porque su
producto de secreción va a ser liberado luego hacia la luz. Van a ser tubulares porque fíjense cómo tienen esta forma de tubo muy característica. Y van a ser simples porque, bueno, van a tener simplemente un adenómero, ¿sí? Entonces, estas glándulas uterinas las van a clasificar como glándulas exócrinas tubulares simples. Y así es como se compone nuestro endometrio, ¿sí? Entonces, epitelio cilíndrico simple con células ciliadas, células secretoras. Vamos a ver un estroma endometrial muy importante con muchas células, vasos sanguíneos, nervios y la presencia de las glándulas uterinas, ¿ok? Luego, si nos vamos más hacia la periferia, encontramos la segunda capa que correspondía al miometrio. Esta va a ser una capa que va a presentar la presencia de muchas fibras de músculo liso, va a presentar vasos sanguíneos y nervios, ¿sí? Acá podemos ver claramente la presencia de muchas arterias, como estas de acá, ¿sí? Vemos, fíjense, en una abundante acidofilia en esta capa con la presencia del músculo liso. Acá se ven las fibras de músculo liso. Recuerden la acidofilia importante con la ausencia de las estriaciones, ¿sí? Debido a que no presentaban sarcómeros, y a los núcleos ausados, ¿sí? Como se ve acá, los núcleos ausados en forma de habano, que eran muy importantes para poder hacer el diagnóstico. Acá tenemos en corte longitudinal, ¿sí? Y acá tenemos en lo que sería el corte transversal, ¿sí? Obviamente entre ellos puede haber un poco de tejido conectivo, ¿sí? Y sobre todo la presencia de arterias, como se ve acá, o venas, como se ve acá. Y por último, la capa más periférica de todas, que corresponde al perimetrio, ¿sí? Esta ya dijimos que puede ser desde una serosa a una adventicia, ¿sí? Fíjense en de que acá la capa es muy, muy delgada de perimetrio, ¿sí? Y acá vemos ya todo lo que sería músculo liso, ¿sí? O sea que esto sería claramente miometrio, ¿ok? Recuerden que serosa va a tener tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios, y tejido adiposo. Lo mismo que la adventicia. La única diferencia es que va a presentar un epitelio. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con una cavidad, que en este caso correspondería al peritoneo, que está cayendo en forma de sábana y está recubriendo el órgano, ¿sí? Entonces, eso generaría que presente un epitelio que va a estar en contacto con esa cavidad peritoneal. Ese epitelio va a ser un epitelio plano simple que lo denominamos como mesotelio. Entonces, acá se evidencia la presencia de ese mesotelio. Este esquema está buenísimo porque básicamente lo que hace es primero esquematizar en dibujos los cambios que se van dando a nivel del ciclo endometrial, ¿sí? Que básicamente son los cambios que van a estar presentes a nivel del endometrio. Vamos a ver de que fisiológicamente se puede dividir a ese endometrio que vimos en dos regiones. Una corresponde a lo que es el endometrio funcional y otra que corresponda al estrato basal, ¿sí? Básicamente el estrato basal va a ser el endometrio, ¿sí? Que va a presentar las células madre, que van a hacer mitosis y que van a proliferar para dar origen al estrato funcional. Y el estrato funcional va a ser el que se va a desarrollar durante cada ciclo sexual femenino, justamente con el fin de que se produzca la implantación a nivel del útero del embrión, ¿sí? Entonces vamos a ver de que en cada fase vamos a ver diferencias histológicas que van a poder observarse en los preparados en cuanto a los cambios que se dan en este estrato funcional y en el estrato basal, ¿sí? Entonces, nosotros ya estuvimos charlando acerca del ciclo sexual femenino en clases pasadas y básicamente teníamos estas tres fases, ¿no? La fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora, ¿sí? Que nos van a evidenciar los cambios que se dan en una y en otra. En la fase menstrual lo que ocurre es un descenso de los estrógenos y de la progesterona, que lo que hacen es generar la descamación de todo lo que es el estrato funcional, ¿sí? Del endometrio. O sea, el endometrio funcional se va a descamar completamente, quedando solamente el endometrio basal. Que el endometrio basal, luego, en la fase proliferativa, con el gran estímulo por parte de los estrógenos, va a empezar a desarrollarse, ¿sí? Entonces vamos a ver que se va a desarrollar
toda esta capa que corresponde al endometrio funcional. Cada vez se va a hacer más grande porque van a ir creciendo las glándulas que presentan en el endometrio. Esas glándulas uterinas que estuvimos charlando van a aumentar en tamaño. Vamos a ver de que va a aumentar el estroma, ¿sí? Vamos a ver que el estroma endometrial va a ser muy celular y va a aumentar la irrigación también de ese endometrio, ¿sí? Acá vamos a ver la presencia de arterias que son conocidas como arterias radiales o arterias rectas, ¿sí? Lo van a leer con cualquiera de los dos nombres. Entonces acá vamos a ver de que los cambios van a ser en número por la proliferación, o sea, la mitosis de las células que va a dar por el estroma, que va a ser muy celular y que va a empezar a irrigarse muy bien y va a empezar a aumentar el tamaño de las glándulas, ¿sí? Y luego, finalmente, tenemos la fase secretora, ¿sí? Fíjense en cómo estos son cambios dinámicos que van a estar transcurriendo durante todo el ciclo sexual femenino. Y en la fase secretora lo que ocurre es que va a haber una gran cantidad de progesterona circulando. Entonces, la progesterona lo que hace es generar otros cambios en ese estroma. Lo que va a hacer es edematizar al estroma endometrial, o sea, se va a llenar de líquido. Vamos a ver que la producción de las glándulas va a ser mayor y por ende vamos a poder ver en muchos casos el producto de secreción dentro de la luz de la glándula y vamos a ver la presencia de estas arterias espiraladas, ¿sí? Muy características que van a aumentar la irrigación de básicamente el endometrio funcional, ¿sí? Fíjense en cómo todos estos cambios generen de que el endometrio disponga de esta forma de serrucho, ¿sí? Que va a ser básicamente por las glándulas y por el gran desarrollo que van a tener las glándulas uterinas en estas fases secretoras. En la fase secretora, las grandes cantidades de progesterona circulantes van a estimular el desarrollo de estas glándulas que le van a dar ese aspecto en serrucho al endometrio y que lo vamos a poder evidenciar ahora en el preparado. Bien, ahora veamos cómo se observa el útero en la fase proliferativa. Acá vamos a ver mucha mitosis, ¿sí? Por parte del endometrio. Recuerden que acá vamos a tener gran cantidad de estrógenos y va a haber un crecimiento de todo lo que es la capa o estrato funcional del endometrio, ¿sí? Entonces vamos a ver la presencia de un estroma abundante, muy celular, con las glándulas bastante delgadas y rectas. ¿Sí? Acá la luz va a ser pequeña y fíjense en cómo más o menos a ojo podríamos diferenciar lo que es el estrato funcional del estrato basal del endometrio, ¿sí? Esto bien acidófilo ya vendría a corresponder a lo que sería el miometrio. Pero bueno, más o menos a ojo, sepan que esto vendría a ser el estrato basal y esto vendría a ser el estrato funcional, ¿sí? Fíjense en que acá se observa el epitelio y luego vemos cómo se observan las glándulas tubulares, ¿sí? Bien delgadas, acá vamos a ver una forma de tubo bastante vertical, con una luz pequeña, sin producto de secreción generalmente, y un estroma muy abundante y celular. Ahora, fíjense en cómo vamos a ver el útero en la fase secretora. Fíjense en cómo cambia muchísimo lo que es el endometrio. Acá vamos a ver las glándulas con aspecto en serrucho, ¿sí? Por esas ondulaciones que presentan. El estroma edematizado, o sea, va a tener mucha cantidad de líquido. Ese estroma no va a ser tanto celular. Acá fíjense en que lo que más caracteriza o nos llama la atención del endometrio en la fase secretora es la presencia de estas glándulas que tienen una luz muy grande, ¿sí? Con esas ondulaciones que le dan ese aspecto de serrucho, ¿sí? Esto es lo más característico que van a ver en la fase secretora. Fíjense en que acá el estroma es bastante escaso entre la gran cantidad de luces que encontramos. Y acá lo que más va a caracterizar no es tanto ese estroma celular, como vimos recién, sino el estroma edematizado. O sea, vamos a ver de que va a haber líquido acumulado que va a generar muchas regiones HIE negativas, ¿sí? Por eso van a ver en el preparado muchas regiones claras que corresponden a espacios HIE negativas, que corresponde a la presencia de líquido en esa región del endometrio.
Y recuerden que obviamente todo lo que sea líquido se pierde, todo lo que sea agua se pierde durante la técnica histológica. Por eso se ven esos espacios HIE negativos. Por último, recuerden siempre la presencia de la progesterona, que es la que va a garantizar estos cambios en el endometrio, ¿sí? En lo que sería la fase secretora. Recuerden que acá va a ser la fase donde queremos que se produzca la implantación, ¿sí? Entonces el endometrio funcional tiene que estar preparado no solamente para que se implante el embrión, sino también tiene que estar muy bien irrigado y tiene que tener estas glándulas importantes para poder nutrirlo, ¿sí? Le tiene que dar todos los nutrientes al embrión. Entonces va a ser importante estos cambios morfológicos e histológicos a expensas de la progesterona. Bien, y por último nos quedaba mencionar cómo se vería el útero en fase menstrual. Si generalmente no está en los preparados, generalmente si les dan a ustedes un preparado de cuerpo del útero, lo que van a tener que diagnosticar básicamente es si el endometrio está en una fase secretora o proliferativa, ¿sí? Pero sepan de que existe la fase menstrual, que es cuando va a haber un descenso brusco de las hormonas, tanto progesterona como estrógenos, que va a generar toda la descamación de ese endometrio funcional que estuvimos charlando recién, ¿sí? Fíjense en acá cómo se observa la descamación de todo este endometrio funcional y cómo lo único que termina quedando en definitiva es el estrato basal de ese endometrio, ¿sí? Que luego es el que va a terminar regenerando al estrato funcional. Esto es lo que ocurre en cada ciclo si no ocurre, obviamente, la fecundación. Si ocurre la fecundación, va a seguir el útero en lo que sería la fase secretora. Bien, entonces ya hablamos acerca del cuerpo del útero, ahora nos queda charlar acerca del cuello del útero, que es una región bastante particular porque vamos a ver de que va a estar en el medio entre lo que sería el canal vaginal, porque va a estar en contacto con la vagina, y también va a comunicar con el útero, ¿sí? Entonces, por así decirlo, el cuello del útero va a ser el nexo entre lo que es la vagina y entre lo que es el cuerpo del útero, ¿sí? Ustedes más adelante cuando cursen ginecología van a ver que en los exámenes tipo colposcopías, Papá Nicolau, lo que les van a hacer es revisar esto que serían las paredes de la vagina y van a ver esta región que corresponde al cuello uterino, ¿sí? Nosotros vamos a ver de que el cuello uterino de alguna manera está incrustado, por así decirlo, en la vagina, ¿sí? Entonces vamos a ver de que va a haber una región de luz o cavidad que corresponde a este conducto cervical y este conducto cervical por una parte va a tener un orificio cervical externo, que es esta región de acá, que lo que hace es comunicar con el canal vaginal y con la vagina. Pero también va a tener un orificio cervical interno que lo que hace es comunicar con la cavidad uterina, ¿sí? Con el cuerpo uterino. Entonces va a ser un sitio clave porque va a permitir el paso de los espermatozoides desde la vagina hacia el cuerpo del útero, ¿ok? Entonces, histológicamente vamos a ver de que va a diferir bastante con respecto al cuerpo del útero. Si bien va a seguir siendo un órgano hueco con una luz, acá no vamos a definir regiones específicas o capas específicas como endometrio, miometrio y perimetrio, ¿sí? Lo que más vamos a ver es la presencia de un epitelio que va a estar recubriendo toda esta zona y que va a sufrir cambios morfológicos, ¿sí? Recuerden, parte del epitelio va a estar en contacto con el útero y parte de ese epitelio va a estar en contacto con el de la vagina. Entonces va a haber una transformación, ¿sí? Entre ambos epitelios. Vamos a ver de que va a haber una región que va a tener un epitelio cilíndrico simple, que va a estar en contacto y se va a continuar con el del útero, que corresponde al endocervix, ¿sí? El endocervix es este epitelio cilíndrico simple, que se continúa con el del cuerpo del útero, y luego se va a transformar en un epitelio plano estratificado, ¿sí? No queratinizado, o mejor dicho, no cornificado,
que corresponde al exocervix. Este epitelio plano estratificado no cornificado es el que se va a continuar con el de la vagina, ¿sí? Entonces acá se da una zona de transformación, ¿sí? Que es básicamente la famosa lucha de epitelios. Es lo mismo que estuvimos charlando en la clase de estómago y esófago. Va a haber una zona de transformación donde cambia bruscamente un epitelio del otro, ¿sí? Entonces ustedes en el preparado de cuello uterino o cervix van a poder reconocer esta región, ¿sí? Donde van a ver un endocervix con un epitelio cilíndrico simple y luego van a ver un exocervix que es un epitelio plano estratificado no cornificado. Por debajo de él vamos a encontrar el estroma, ¿sí? Básicamente va a ser tejido conectivo laxo, vamos a tener vasos, acá no va a haber arterias espiraladas, puede haber fibras musculares, sí, pero no van a formar un miometrio como vimos antes. Y lo que sí me interesa es que a nivel del endocervix van a encontrar la presencia de glándulas. Acá no se observa porque es justo la zona de transformación, pero sepan que a nivel de lo que sería el endocervix va a haber regiones donde se van a observar las glándulas. Las glándulas van a ser bastante grandes, no van a tener ya tanta esa forma tubular, sino que van a ser células más grandes con una luz importante y que van a ser encargadas de sintetizar el moco cervical, ¿sí? A nivel del cuello uterino va a haber una gran cantidad de moco cervical que este sí va a estar atado a los cambios por parte del ciclo sexual femenino, y eso lo vamos a charlar ahora en un ratito. Entonces me interesa que conozcan de esto del cuello uterino, esta zona de transformación, esta lucha de epitelios entre el endocervix, epitelio cilíndrico simple, que se continúa con el del útero, versus el exocervix, que es un epitelio plano estratificado, no cornificado, que se continúa con el de la vagina. Esta zona de transformación es una zona sensible, ¿sí?, para transformaciones malignas, ¿sí? Estas células pueden sufrir transformaciones neoplásicas y volverse en una neoplasia, o sea, en un tumor, ¿sí? Por eso es tan importante y por eso el papanicolado y la colposcopía son estudios claves para la detección del cáncer de cuello uterino, ¿sí? Que es uno de los cánceres que tiene mejor tasa de curación si se diagnostica a tiempo. O sea, la prevención temprana es muy importante en estos tipos de tumores. Por eso es tan importante realizar siempre la consulta con el ginecólogo y hacerse los exámenes y los estudios como se los piden, ¿sí? Por eso está bueno que ustedes se mentalicen y a partir de ahora, como ustedes van a ser médicos o médicas, van a ser personas que les van a preguntar mucho sobre estos estudios y es importante que alienten a la prevención, ¿sí?, para poder diagnosticar precozmente todo este tipo de tumores y cánceres, que es muy importante que se los diagnostique a tiempo, ¿sí? Algo interesante tiene que ver con que las células de lo que sería el exocervix van a presentar glucógeno, que es una característica bastante particular, ¿sí?, que a veces puede llegar a tomarse en algún choice. Sepan que las células apicales, ¿sí?, o sea, las que están más en contacto con la luz de este exocervix, van a acumular glucógeno. Básicamente el glucógeno va a ser, por así decirlo, el combustible o el alimento de algunas bacterias que van a estar presentes en esta región, que es lo que se conoce como flora vaginal, ¿sí?, que seguramente lo escucharon de algún ginecólogo en alguna consulta, o seguramente lo habrán escuchado de algún anuncio en la televisión, por ejemplo, ¿sí? La flora vaginal es muy importante porque básicamente controla e impide de que llegue algún otro patógeno a esta región. Va a consumir básicamente ese glucógeno para producir una disminución en lo que es el pH y generar un pH más ácido. El pH ácido es una barrera, ¿sí?, natural, química, frente a cualquier microorganismo, ¿sí? Generalmente un pH ácido es muy hostil para cualquier bacteria, por ejemplo, o virus que intente colonizar esta región del cuello uterino. Entonces, fíjense en cómo la flora vaginal es tan importante y cómo nos ayuda
a evitar esas infecciones a nivel vaginal, ¿sí? Por eso hay muchas recomendaciones con respecto al uso de antibióticos, sobre todo en la mujer, ¿sí? Que justamente podrían generar una disminución de lo que es la flora vaginal. Lo mismo pasa con las duchas vaginales o algunos óvulos, por eso es importante que siempre consulten a su ginecólogo, porque la flora vaginal es muy importante justamente para impedir otras infecciones. Bien, acá tenemos un cuadrito que está muy bueno para justamente charlar acerca de este moco cervical. El moco cervical va a sufrir cambios dependiendo del momento del ciclo sexual femenino en el cual estemos parados. Vamos a ver de que el momento de la ovulación va a ser el momento donde vamos a querer que los espermatozoides lleguen, atraviesen el cuello uterino y se movilicen a lo largo del útero para poder llegar a las trompas de falopio y poder fecundar al óvulo, ¿sí? Al ovocito. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a ver de que va a haber cambios en cuanto a la secreción de esas glándulas cervicales que básicamente permiten el moco acuoso y que va a facilitar el movimiento de los espermatozoides en la luz uterina, ¿sí? A diferencia de lo que va a suceder, por ejemplo, en la fase lútea o fase secretora, donde vamos a querer un moco espeso, donde se dificulte el paso de los espermatozoides, ¿sí? Al igual que en el comienzo de la menstruación. Ahí no vamos a querer de que se produzca la fecundación, ¿sí? Porque en teoría no va a estar el ovocito esperando a nivel de la trompa de falopio. Entonces, ahí vamos a querer que sea un moco más espeso que dificulte la llegada de sus espermatozoides. Obviamente todo esto tómenlo con pinzas, pero bueno, tienen que saber de que el moco cervical va a estar atado también a el ciclo sexual femenino y que va a facilitar o no la llegada de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. Así que bueno, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Cualquier duda lo charlamos en el grupo WhatsApp o si no, en la clase en vivo. Nos vemos la próxima. Abrazo grande. Chao, chao.